¿sí? Ujú. Muy bien. Ya llegó. Me da mucho gusto volverlas a ver. Me da mucho gusto trabajar con ustedes. Le agradezco a Moni la comunicación y el resumen que hizo. Seguramente hasta tomó nota al respecto, ¿sí? Estamos en la siguiente fase de la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decidir? Y esta sección, este módulo, tiene 2 lecciones, que es la primera que vamos a ver hoy, que se llama la inseguridad y la fe. Pero rápidamente vamos a hacer un repaso para aquellas personas que no vieron la sesión pasada o quieren darle una recordadita al respecto. La vez pasada hablamos básicamente sobre definiciones y características sobre qué es la inseguridad y qué es la seguridad en relación a la decisión. Y dijimos que decidir de sitio quiere decir lograr algo, determinar una situación que o que está ambigua o tomar una determinación al respecto, ¿sí? Y entonces dijimos que es una situación que nos impele a hacer algo, cambia una situación. Y entonces, al decidir nosotros, logramos tener clara algo que vamos a hacer o determinar algo que estaba pendiente en suceder. Y entendemos entonces que el proceso de decisión, como el nombre lo indica, es un proceso, un devenir, ¿sí? Y entonces dijimos que decidir es algo muy importante que hacemos todos los días y sin embargo a veces caemos en el otro lado de la moneda, que es el no decidir, el indicio, indecicio, indecisión, de quitar, y de sitio, zanjar, entender, responder a algo, ¿sí? Entonces, esto implica que la indecisión, desgraciadamente, lo pone la Real Academia de la Lengua como una... No lo es en todo. Indeciso es indecisión, entonces es algo que sucede en todos nosotros y es muchas veces debido, uno, y ese sería lo más lógico o lo más plausible, cuando no tenemos todos los elementos para tomar una decisión, pero también la indecisión nos indica una fragilidad, una carencia de capacidad para tomar una situación u otra. Y todos nosotros en un momento dado hemos pasado procesos de indecisión, ¿sí? Entonces, la indecisión implica cierta carencia, cierta falta de algo. Muchas veces la indecisión tiene que ver también al proceso de maduración, es decir, un niño es más indeciso porque no tiene todas las capacidades, pero también la indecisión conlleva a una situación. Decidir implica tomar una responsabilidad, aunque me equivoque, yo tomo una responsabilidad. Indecisión es, ay no, pues mejor que fulano tome la decisión porque a mí me da miedo. Y entonces el miedo nos paraliza muchas veces para decidir. Pero ahora regresemos a lo que nos toca a nosotros, es decir, la inseguridad y la fe. Para poder decidir, para poder saber cómo decidir, tenemos que entender el concepto de seguridad, ¿sí? Tener la capacidad. Por eso es que cuando una gente, eso es muy exitoso, que ellos dicen, ¡ay, qué bárbaro, qué fantástico! ¿Cómo decide? ¡Qué bárbaro! Es muy valiente. Sí, en un momento dado, decidir implica un salto
a algo que no sabemos que va a pasar. Y quiero aclarar en este momento que la gente que no triunfa es aquella gente que no se arriesga. ¿Por qué? Porque decidir implica un riesgo, y el riesgo es que nos equivoquemos, que la reguemos. Pero ¿saben qué? Se aprende más en las equivocaciones que en los aciertos. Como un pastor decía, Dios, nuestro Dios, es el Dios de la segunda oportunidad. Es decir, nos da oportunidad que nos equivoquemos, que rectifiquemos y que sigamos adelante. Por lo tanto, tenemos que aprender que un aspecto muy importante para decidir es precisamente tener la capacidad de decidir, ¿sí? ¿Y qué es decidir? Es la esperanza de tener algo o alguien que nos acoja y nos proteja. Y entonces el bebito, decide o yo le doy protección, y esa protección hace que el bebé empiece a decidir y a hacer algo por sí mismo. Luego entonces, necesitamos como ser humano, así como necesitamos el amor, necesitamos la seguridad, necesitamos la confianza de que aunque nos equivoquemos, aunque no lo hagamos bien, tenemos la confianza de que vamos a poderlo volver a hacer. Esto nos lleva a una importante y muy significativa situación, ¿sí? Para decidir tenemos que tener confianza. Y para tener confianza tenemos que tener paz y tener un respaldo. Alguien que nos ha dicho, tú puedes. No te preocupes. ¿Cuántas veces, o al menos a mí me encanta andar en bicicleta todavía, ¿sí? ¿Cuántas veces nos caímos y nos raspamos las rodillas? Pero eso no hizo que dejáramos de intentarlo hasta que logramos dominarlo. Es lo mismo. La decisión implica tener confianza y saber que tenemos esa capacidad. ¿Sí? Ahora, a ver quién nos puede leer Isaías 26:3. Ya les había mandado las citas, a ver quién nos lo puede. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder tener confianza? ¿Qué dice el pasaje? Creer que existe. Creer que existe Dios. ¿Sí? Creer que yo como madre puede tener confianza el bebé en mí. Entonces, la primera característica para poder tener fe y confiar es precisamente creer que el Señor existe, que Él es el Supremo y Él está vigilándonos amorosamente, no como un juez, ay, te vas a equivocar, no, como una padre o una madre amorosa. Ay, te equivocaste, mijito, no te preocupes, vamos a limpiar el piso porque regaste la sopa, ¿sí? Entonces, la primera característica es creer que existe. ¿Pero qué más? Haber puesto su confianza y la esperanza y la seguridad en Él. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el acto voluntario? ¿Cuál es el acto de voluntad? Confiar en Él, tener la seguridad. Decidir
confiar en Él. Confiar en Él. Y el pasaje dice, y perseverar. Continuar confiando en Él. Entonces, una cosa es que hay mucha gente que dice, ay, no, si yo quiero mucho a Diosito, ay, entonces, pero no confían en Él. Y al no poder confiar en Él, pues no pueden decidir, porque Dios es el que nos va a dar en un momento dado la capacidad de decidir. Ahora regresemos a nuestro problema. En nuestro problema, no sé si sepan ustedes o hayan visto las figuras de un átomo, ¿sí? Que es el centro y alrededor del centro como planetas, hay un montón de electrones que giran al respecto y giran tan rápido que los físicos quieren detener y ver un electrón y cuando el electrón creen que está aquí, el electrón ya está acá. Es decir, nunca lo pueden localizar. Y esto los físicos le llaman el principio de la incertidumbre. Es decir, nunca tienen la certeza de dónde van a estar los electrones. Tienen la certeza de que pueden salir y que pueden hacer muchas cosas, pero nunca los podrán, son tan pequeñísimos que nunca pueden localizar dónde existe. Y este principio en física se llama el principio de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Esto se aplica a la vida cristiana. Dios nunca nos da la certidumbre de lo que va a hacer con nosotros. Nunca. Nos da promesas. Nos da la palabra. Nos da seguridad, pero nunca, nunca nos dice qué vamos a hacer al respecto. O tú, Dulce, ¿te acuerdas? ¿Tenías la certidumbre cuando estudiabas, cuando nos conocimos, que ibas a estar en televisión o que ibas a estar dirigiendo esto? No. Para nada. No. Para nada. Es un camino de fe y de un paso muchas veces al vacío. Les aseguro que si a Moisés le hubieran dicho todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a sufrir por el pueblo, dice, yo me zafo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el principio de la incertidumbre. Dios nunca, de los nunca, nos va a dar la certeza. Por eso es que hay tanta gente que te leo la mano, te digo el futuro, etcétera. Porque todos los seres humanos tenemos la incertidumbre del mañana. Nadie sabe ni cuánto tiempo va a vivir, a menos que sea un sentenciado a muerte. Pero nadie sabe el mañana. Este es un principio de la incertidumbre, ¿sí? Y esto nos lleva que como adultas nos han enseñado que para ser adultos, para ser unas personas responsables, tenemos que tener la certeza, saber cómo vamos a decidir, saber qué vamos a escoger, tener la certeza de cómo vamos a estar. Pero la realidad es que de todas maneras, aún siendo adultas, tenemos temores. ¿Y qué tal si la riego? ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si no combiné bien el vestido y el traje y se van a reír de mí? ¿Y qué tal si se me olvidaron las llaves del coche adentro? Nuestra vida realmente no es como lo cuentan o como nos dicen que vamos a ser los adultos con certeza. ¿Cuántas veces los niños dicen, ay, mi papá tan fuerte, tan bueno, etcétera? Pero si supieran que el papá también tiene muchas dudas, muchas incertidumbres, muchos problemas, se darían cuenta que la vida de los seres humanos siempre tiene el principio de la incertidumbre. Y esto nos lleva a una cuestión muy interesante.
Deseamos ser seguras, deseamos decidir, deseamos tener la capacidad para zanjar algo. Y la paradoja es que realmente no lo tenemos. No lo podemos hacer nosotros por nuestros propios zapatitos. No lo podemos hacer. Entonces viene el principio que tenemos que entender en la vida cristiana y en nosotros, que se llama la paradoja. ¿Quién sabe qué es una paradoja? ¿Ere? ¿Vivi? Es como, a ver si me escuchan bien, es Sí. como cuando uno utiliza dos palabras como para crear una. Bueno, acá nosotros tenemos ¿no? ejemplos donde dice depender de Cristo nos hace libre. Utilizamos a Cristo y utilizamos la libertad, ¿no? Son dos palabras y yo creo que conociendo la verdad, uniéndolas, ahí es donde tenemos la paradoja, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Ere? Contrario a la realidad. Dos palabras a lo mejor encontradas, dos realidades o dos situaciones. Sí, por ejemplo, ahorita Putin está diciendo que él está tratando de pacificar Ucrania. Y la paradoja es con la guerra. Es una paradoja, porque es un concepto contrario, ¿sí? Un concepto que es contrario. Y como dijo Vivi, muchas veces se utiliza en el lenguaje diario, ¿sí? Y entonces decimos, soy fuerte, pero estoy temblando. Y sí es cierto, es una paradoja. Y la vida cristiana tiene muchas paradojas. Vivi dijo una de ellas. La paradoja es que para ser libre, tengo que ser siervo de Cristo. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, tengo que depender de Jesucristo para tener la libertad. Y Pablo decía, yo soy débil, pero en mi debilidad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero soy fuerte. Soy fuerte, ¿sí? En la obediencia está la certidumbre. Cristo dijo, el último será ¿qué? El primero. El primero. El que sirve llegará a ser el príncipe. ¿Sí? Entonces la vida cristiana en sí encierra muchas, pero muchas paradojas, es decir, cosas que aparentemente son contrarias, pero a la vez son tan ciertas que ustedes las saben y las conocen. Entonces, los cristianos tenemos esa situación, esa paradoja. La vida cristiana está llena de paradojas, ¿sí? Y Salmos nos da muchas, en los giros de Proverbios nos da otras muchas, y ya no vamos a dedicarnos tanto a esto, pero nos lleva a, veamos otra vez lo que dice, ¿sí? La Biblia al respecto, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que los seres humanos somos libres, ¿sí? Pero viene aquí la situación que vamos a ver y entonces regresemos a la palabra de Dios, ¿sí? Aparentemente cambiamos un poco de concepto, pero van a ver que se une. ¿Quién nos puede leer Deuteronomio 39, 30, 19 y 20?
¿Quién lo tiene? Leo. Sí, por favor. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a vos y siguiéndole a él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Amén. Entonces, Dios les da la opción, ¿sí? Sigan mis mandamientos y les va a ir bien. Y van a tener bendición. Y tristemente, la historia del pueblo es de Israel y nuestra propia historia. ¿Qué es lo que escogieron los israelitas? La muerte, la La muerte, maldición. la maldición, lo negativo, ¿sí? Escogieron lo negativo, la maldición. Y a pesar de eso, todavía el Señor los siguió amando al respecto, ¿sí? Tristemente, así es como somos los seres humanos. Nada más para concretar y no hablar yo, sino que hable Proverbios, Proverbios 1:29, que nos dice: Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Tenían la sabiduría y no. Necios No la escogieron. no la escogieron. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, cuando nos creó con la capacidad de decidir, con la capacidad que se llama libre albedrío, la capacidad de decidir. Pero desgraciadamente, y eso lo dice desde el Génesis, ¿sí? Dios nos dio la capacidad de decidir, pero viene el pecado y entonces decidió por lo malo, igual que el pueblo decidió por lo negativo. Entonces, perdemos la santidad y la capacidad de seguir a Dios, pero no perdemos la inteligencia, la capacidad de decidir, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y ahorita en el ejemplo vimos cómo el pueblo escogió lo malo, pero la capacidad de decidir se queda libre, a tal grado que a veces yo digo, ¡ay! Dios se ha de dar de topes ahorita con la guerra, ¿sí? Pero no es decisión de Dios la guerra, es decisión de gente con fines y con ideas malvadas y con motivaciones no correctas, pero la capacidad de decisión a veces aparentemente es una maldición, pero esa capacidad Dios no nos las ha quitado. Esa capacidad de decisión es algo que tenemos inherente. Luego entonces, el no decidir es también negar la capacidad que Dios nos ha dado aquí y aquí de decidir, de saber por dónde vamos. Pero entonces nos encontramos y nos vamos y nos metemos entonces otra vez a la Biblia para que podamos nosotros trabajar algo al respecto. Y vamos a leer más o menos rápido y después vamos a analizar un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en Mateo 5, del 1 al 9. Al 9. Para hacerlo más rápido, las voy a ir quitando, es decir, les voy a ir suspendiendo o deteniendo algo. Entonces, si quieren leernos
el 1 y el 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Muy bien. Entonces, Jesús ya empieza su ministerio. La gente ya está ávida de lo que dice. Y entonces, imagínense, se va agentando la gente, y Jesús se tiene que ir haciendo hacia atrás hasta que ya está en la playa, y entonces ya casi es, y entonces ve 2 barcas. Ve 2 barcas. ¿Y qué hace? ¿Nos pueden leer el siguiente, el 3? Leo. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien. Entonces, están 2 barcas y escoge una de ellas. ¿De quién es? ¿De quién es la barca? De Simón. De Simón. Y el Simón dice, ay, no, quítate. No, es mi barca. ¿Qué hace Simón? Le permite. Le permite, y entonces Jesús se sienta y empieza a hablar. ¿Y Simón qué hace? Escucha. Escucha. Ya, dice, al menos ya me tocó más cerquita del micrófono, ¿verdad? Ya estoy más cerca. Y entonces Simón empieza a oír. Seguramente él ya conocía de Jesucristo, seguramente ya sabía de quién era él como persona. ¿Quién nos lee el siguiente? Esa es la clave. ¿Quién nos lee el 4? ¿Heréndira o Vivi? Sí, Leo. voy. Sí, ¿Sigue? Leo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Muy bien. ¿Y qué más? Perdón, el siguiente. El 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Muy bien, veamos algo. ¿Cuál era el oficio de Simón? Pescador. Pescador. Y seguramente, porque era socio con Juan y los hijos de Alfeo, eran socios en la cuestión de la pesca. Generalmente los oficios se daban de padres a hijos, así es que seguramente el padre de Simón también era pescador. Luego entonces Simón era un hombre experimentado en la pesca, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo que ha de haber tenido? Pues entre los 20 y 30 años. Entre los 20 y 30 años, porque dicen que ya era casado, y acuérdense que se casaban normalmente entre los 19 y 20 años. Entonces era un hombre casado y que ya tenía experiencia en la pesca. Uh-huh. Y entonces Jesús le dice, echa la red. ¿Y qué le contesta Simón? Que toda la noche habían trabajado y que nada habían pescado. Toda la noche habían estado trabajando. No sé si ustedes han ido alguna vez, nosotros un tiempo estuvimos, mi esposo trabajando en la cuestión de exportación de pescado, y los pescadores en general se van en la madrugada o es toda la noche. Sí, toda la noche. Así es que Pedro seguramente estaba bien cansado, hasta con medio ganas de dormitar un poco, ¿sí? Y entonces sabe y dice, ay, este señor, pues le estoy diciendo que toda la noche hemos pescado y no hemos logrado tener un triste pescado. Sí. ¿Sí? Ahí viene la mente humana, pero ahí viene la maravilla de
Simón. ¿Qué dice Simón? En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Mi experiencia de toda la noche es nada, pero te voy a obedecer a ti. Y porque tú lo dices, voy a volver a echar la red en tu palabra. Esta es una clave fundamental porque la Biblia también le llamamos la palabra. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí viene la maravilla. ¿Qué sucede? Pues dice que había gran cantidad de peces Y sigue. en la red que hasta se rompía. ¿Y qué pasó? La siguiente. Y entonces, el siguiente Hicieron versículo. señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Muy bien. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muy bien. Entonces, el acto voluntario de obediencia de Simón, que después es llamado por Cristo Pedro, el acto de obediencia tiene una situación de aquí a 2 meses, de aquí a mañana. ¿Así fue? ¿O cómo fue? ¿Qué sucedió? Echó la red y ¿qué pasó? Ahí se quedó la red toda la noche. ¿Qué Fue pasó? En el momento. Fue inmediato. En el momento. Inmediato. En el momento. ¿Sí? Nuestro acto de obediencia al Señor debe de ser así, sin dudar. En tu nombre, en tu palabra, yo echo la red. En tu nombre y tú porque lo dijiste, yo soy maestra, porque el Señor me llamó a ese ministerio, ¿sí? Entonces, he aquí el milagro que implica la obediencia al Señor. Y entonces, a tal grado que no se llenó una barca, fueron 2 barcas repletas, ¿sí? Y esto también nos lleva a otra enseñanza. Yo obedecí. La bendición fue para mí, pero también para otros. Porque no nada más Pedro tuvo la riqueza de la pesca. La otra barca también la tuvo. También la tuvo. ¿Por qué? Porque el acto de obediencia al Señor nos permite llegar y obedecer y tener bendición, no nada más para mí, sino para quienes. Para los que nos rodean. Para los demás. Para los demás. Como ejemplo o como producto de la bendición. Y entonces, en ese momento, Pedro se da cuenta de que Jesús no es un predicador más de aquellos, sino en ese momento, él, ¿qué dice al final? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muy bien. Entonces, en ese momento, Pedro reconoció la maravilla, el milagro y que este hombre, Jesucristo, no era un mero hombre cualquiera. Era una persona que era un señor y le rinde, y otra característica, le rinde tributo y obediencia. ¿Sí? Porque dice que cayó de rodillas y dijo, apártate, yo soy un triste gusano, pero tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el que realmente hace milagros.
Entonces, hoy aprendimos en la inseguridad de la fe que la paradoja más importante es que para poder decidir, la primera característica es aprender a qué. A obedecer. Obedecer. A obedecer. ¿Sí? Porque entonces tenemos otra vez el Señor que nos cuida y nos dice, tú ya vas a poder brincar y saltar porque tú estás de mi lado y yo te voy a permitir hacer muchas cosas. Entonces, para aprender a decidir, tenemos que aprender a obedecer y a someternos. Y allí es la paradoja que hoy estamos trabajando. Entonces, solamente confiando en el Señor es cuando podemos nosotros ir aprendiendo a decidir, ¿sí? Aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque Pedro primero decidió, oyó la palabra y decidió. Fue una decisión. Acuérdense que hablamos precisamente de nuestra capacidad de decidir. Él primero decidió obedecer. Dijo, en tu palabra. Y luego actuó. O sea, no nada más, ay Señor, qué bonito, muchas gracias, qué bonito lo que me dijiste en la predicación. Ay, estuvo precioso. No. Primero oyó, decidió y luego actuó. Actuó y echó la red. ¿Sí? Entonces, el obedecer implica precisamente ver cómo lo vamos a hacer. Y la obediencia da resultados, a veces inmediatos, como en este caso, pero a veces mediatos porque nos va moldeando para aprender a obedecer. A veces, eso es, y lo vemos con los niños son a veces desobedientes hasta que van aprendiendo poco a poco a obedecer. Entonces, veamos, por ejemplo, Job 24, 23, y con esto no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que ya estamos llegando al final, ¿sí? Ya en momentitos se puede cortar ya. Sí, Job 24, 23. ¿Quién nos lo lee? Él da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Muy bien. Entonces, al obedecer, Él nos da seguridad y confianza. Y entonces, Dios está puestos sus caminos en nosotros. Está viendo cómo vamos. Otro más, Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Muy bien. Entonces, al obedecer, tenemos paz. Y al tener paz, tenemos seguridad, justicia y seguridad